Padre amado que moras en las esferas celestiales, Señor, te elevamos nuestra más sincera gratitud por la inmensa obra que realizaste en nuestro favor. Nos concediste la existencia, nos modelaste con tus propias manos y cuando nuestra senda se extravió, nos redimiste mediante el sacrificio de tu precioso Hijo en la cruz. Agradecemos profundamente porque sostienes nuestra vida en cada jornada, porque nos guías por los senderos que conducen a la bienaventuranza eterna. Tu congregación se halla aquí reunida, Señor, con el corazón abierto y dispuesto a acoger tu divina revelación. Imploramos que tu Espíritu soberano descienda sobre nosotros y nos ilumine con su enseñanza. Pero antes, al participar de este rito bautismal, te suplicamos nuevamente que los nombres de estas almas sean inscritos en los tomos celestiales de la vida. Que tu diestra poderosa conduzca a estas personas, que hoy serán sumergidas a lo largo de toda su peregrinación terrenal y que cuando el Mesías retorne, estén plenamente preparadas para unirse a ti. Elevamos esta súplica en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, nos disponemos a desvelar las Sagradas Escrituras. Nos dirigiremos al mismo pasaje que hemos estado examinando con detenimiento a lo largo de toda la semana. No obstante, en esta jornada me propongo revelarles la esencia profunda del yugo de Cristo, pues en repetidas ocasiones les he anticipado su significado y finalmente el instante de su explicación ha llegado. Para comenzar, reflexionemos sobre las verdades que ya abordamos en las noches previas. Esta es una invitación extendida por el Señor Jesucristo a aquellos corazones afligidos, a las almas inmersas en tribulaciones, a quienes sufren en silencio, a los que vierten lágrimas de desasosiego. Es un llamamiento de nuestro Redentor a cónyuges cuyos lazos matrimoniales parecen desmoronarse, a hijos que se encuentran sumidos en las complejidades y dilemas de la existencia, a progenitores desesperados que no encuentran el camino para rescatar a sus descendientes del abismo. Es una cálida invitación dirigida a todos los que se sienten abrumados y exhaustos. No obstante, esta fatiga no emana de circunstancias externas, sino que brota de lo más profundo del ser. El verdadero origen de esta extenuación reside en el propio individuo, en la esencia de su carácter. Es a causa de esa naturaleza interna que los hogares se encuentran fragmentados, que las relaciones filiales se deterioran, que uno se halla colmado de dificultades, incapaz de establecer vínculos saludables, perdiendo empleos, enfrascándose en disputas con superiores, colegas o vecinos. El carácter, esa cualidad intrínseca, es el epicentro de tales conflictos. No obstante, al considerar nuestras adversidades y buscar su causa, tendemos a dirigir nuestra mirada hacia el exterior, cuando el verdadero gestor de nuestros dilemas se halla en nuestro fuero interno, en la forja de nuestra propia personalidad. Por esa razón, Jesús pronuncia con ternura: venid a mí, acérquense a mí todos los que se sienten trabajados y agobiados, y yo les otorgaré reposo. ¿Cómo entonces se manifestará este descanso? Les entregaré mi yugo. Un yugo, como expliqué anoche, es un madero robusto que se sujeta al cuello de dos bueyes. Uno, un animal maduro y avesado que conoce el camino y guía, y el otro, un novillo joven e inexperto que tiende a actuar según su propio capricho. Así, cuando el buey joven se une al buey experimentado mediante este yugo, el animal maestro avanza con paso firme. El novillo, ansioso por desviar su ruta, se ve imposibilitado, y cuanto más forcejea, mayor es su sufrimiento. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se habitúa al ritmo constante del buey veterano y cesa su padecimiento, pues ha asimilado la lección.
Esta es la metáfora que Jesús nos presenta aquí. Tu aflicción, tus tribulaciones se derivan de un carácter deteriorado, de una personalidad malformada. Por consiguiente, ven a mí, te dice el Maestro, te impondré mi yugo y transitarás conmigo. A medida que camines a mi lado, aprenderás de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando tu carácter haya experimentado una metamorfosis, cuando hayas cultivado la mansedumbre y la humildad en tu alma, hallarás el sosiego que tanto anhelas. No olvides suscribirte a Alejandro Bullón hoy para más reflexiones que transforman tu perspectiva. Sin embargo, para alcanzar este estado, es imperativo que asumas la carga de mi yugo. En consecuencia, la clave reside en el yugo. Y yo he custodiado este secreto hasta el día de hoy. Ahora, permítanme desvelarles en qué consiste este singular yugo. Para ello, lo primero que debo señalarles es que la experiencia de navegar o flotar en la serena y maravillosa piscina de la teoría es, sin duda, una de las más cautivadoras y fascinantes. Sin embargo, sumergirse y nadar en las aguas turbulentas y embravecidas de la existencia real, esa ya no es una empresa sencilla ni exenta de desafíos. A todos nos deleita la placidez de las aguas teóricas. Cuán grato nos resulta elucubrar sobre conceptos sublimes. Discutimos con pasión sobre la justificación por la fe, la gracia inmerecida, el perdón redentor y el inagotable amor de la divinidad. Pero, con demasiada frecuencia, nuestra comprensión se limita al ámbito de la especulación, permaneciendo meramente en el plano teórico. Para un vasto sector de la cristiandad, el Evangelio no trasciende de un cúmulo de ideas abstractas. Permítanme reiterar, tú conoces a Jesucristo, asimilas que ciertas acciones son proscritas, que no puedes obrar de tal o cual manera, se te inculca una lista de prohibiciones. Pero la interrogante fundamental que surge es: ¿cuánto ha evolucionado y se ha transformado tu propia índole? ¿Cuánto ha mutado tu carácter? ¿Recuerdan aquella memorable ocasión en que Mahatma Gandhi, el ilustre líder hindú, después de una exhaustiva inmersión en la doctrina cristiana, pronunció una frase que aún hoy resuena con dolor en mi espíritu? Él afirmó: la doctrina cristiana es verdaderamente admirable. Yo mismo me convertiría en cristiano si no fuera por la conducta de los propios cristianos. El más contundente argumento en contra del cristianismo no reside en sus dogmas, sino en la vida misma de aquellos que lo profesan, y fundamentalmente en la esencia de su carácter. Declaramos estar en Cristo, absteniéndonos de acciones consideradas erróneas, evitando ciertos alimentos, lugares o prácticas y reprimiendo determinados sentimientos. Sin embargo, ¿qué hay de nuestro carácter? Esa es la cuestión crucial. En tal escenario, ¿quién desearía ser atraído hacia un colectivo de individuos cuya personalidad no ha experimentado una metamorfosis discernible? El Evangelio no puede constreñirse a una mera disquisición intelectual. El Evangelio debe ser una manifestación palpable, una realidad vivida. Cuando Jesucristo, en su infinita sabiduría y amor, concibió el plan de salvación para la humanidad, Él, desde las alturas celestiales, podría haberse limitado a entonar una melodiosa narrativa, un hermoso himno de afecto incondicional. Podría haber dicho: oh, queridos hijos, yo les amo, les profeso un amor sempiterno, y de haberse mantenido en su trono celestial, entonando dulces melodías, la humanidad entera habría permanecido en un estado de perdición eterna a pesar de las armoniosas composiciones que el Salvador nos hubiera legado desde la gloria. Sin embargo, Él depuso su canto, se despojó de su divinidad para asumir la condición humana y descendió a este mundo plagado de miseria. Vivió entre nosotros,
experimentando el desdén, el rechazo, el ultraje, la agresión y finalmente la ignominia de ser clavado en el madero del Calvario. Su amor por nosotros no fue articulado con notas musicales. No tengo nada en contra de la música, al contrario, me complace ver a los jóvenes alzando sus voces en cánticos. Es necesario cantar más. El creyente auténtico siempre lleva una melodía en su espíritu. No olvides que seguir a Alejandro Bullón hoy enriquece tu camino. Pero si te limitas a la expresión musical, nunca habrás aprehendido la verdadera esencia del mensaje evangélico. Porque Jesús, aunque pudo habernos cantado su amor, optó por una vía más profunda. Vino y entregó su vida. El amor genuino se escribe con el rocío de las lágrimas, con el carmesí de la sangre, con la punzada del dolor, con el crisol del sacrificio y con la nobleza de la renuncia. Consideremos el siguiente ejemplo. Si obsequias una rosa a tu cónyuge y le susurras, amor, te adoro, o si en el afán de conquistar a una damisela le ofreces una flor declarándole, eres la criatura más sublime que existe, por ti sería capaz de atravesar a nado el vasto océano Atlántico. Mira, te he traído este pequeño obsequio de chocolate. Y las jóvenes, en su hermosa ingenuidad, tienden a creer cada palabra que los hombres pronuncian. Pero el amor, en su manifestación más pura, no se expresa ni se revela a través de dulces o flores. No digo que no debas hacerlo, pues son gestos válidos. No obstante, el amor se evidencia y se comprueba a las 3 de la madrugada, cuando tu compañera se encuentra indispuesta y en medio de una gélida aurora te ves compelido a levantarte y recorrer 5 kilómetros para conseguir un medicamento. Ahí reside la verdad del afecto. El amor implica prescindir de tu alimento para que el prójimo se nutra, renunciar a tu vestimenta para que otro se cubra. El amor verdadero conlleva dolor, padecimiento y lágrimas. Eso fue precisamente lo que el Redentor llevó a cabo en la cruenta cruz del Calvario. ¿Qué tuvo que abandonar su morada celestial, su gloria inefable, para descender a este orbe de miserias, para perecer la muerte reservada a los transgresores? Pero Él actúa así porque amaba. No nos recitó su afecto, no lo plasmó en escritos, no lo declamó, lo exhibió con su propia existencia. El yugo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos disertado sobre este concepto fundamental? Esta misma mañana podría convocar a la congregación con un llamado. ¿Cuántos anhelan portar el yugo de Cristo? Estoy convencido de que la mayoría se pondría en pie, se acercaría a este lugar y quizás Mónica entonaría una melodía titulada El yugo de Cristo. Y sin duda, al escuchar esa canción, muchos levantarían sus manos, derramarían lágrimas de emoción, exclamando, «Oh Señor, concédeme tu yugo, lo deseo ahora». Y si luego preguntara qué es el yugo de Cristo, la respuesta general sería, «No lo sé, pastor». Entonces, ¿por qué el llanto? ¿Comprenden la verdadera esencia de la vida cristiana? Oh, qué hermoso es dejarse llevar por la emoción. En las Sagradas Escrituras encontramos expresiones fascinantes que lamentablemente a menudo se quedan en el plano de la especulación. Por ejemplo, recuerdan las palabras de Jesús, «Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros». Ahora les inquiero, ¿qué significa verdaderamente permanecer en Cristo? Significa cargar su yugo. Hay otra locución bíblica que el apóstol Pablo articula con maestría. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué entraña vivir en Cristo? Equivaler a permanecer en Cristo. ¿Y qué implica permanecer en Cristo? Es llevar el yugo de Cristo. ¿Y qué abarca todo esto en su totalidad? Lo abordaré con mayor profundidad más adelante. Existe otra parábola relatada por Jesús,
donde describe a un hombre prudente que edificó su morada sobre la roca. Se nos exhorta a construir nuestro hogar espiritual sobre cimientos firmes. Cuando era niño, solía entonar un coro infantil que probablemente los infantes aún cantan hoy: el hombre sabio su casa edificó. Pero ¿qué significa construir sobre la roca? ¿Comprenden realmente su sentido? Significa estar arraigado en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Es permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Es asumir el yugo de Cristo. ¿Recuerdan a Enoc? La Biblia narra que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué implica caminar con la divinidad? Hemos predicado incansablemente sobre la necesidad de esta comunión. ¿Y qué es caminar con Dios? Es edificar sobre la roca. ¿Y qué es edificar sobre la roca? Es estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Es permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Es tomar el yugo de Cristo. Para profundizar en estos temas, suscríbete a Alejandro Bullón hoy. Podría citarles decenas y decenas de expresiones poéticas y emotivas de las Sagradas Escrituras y nosotros asentaríamos con un sí, sí, sí convencido. Pero en última instancia, ¿qué significan todas estas bellas frases en la práctica? El apóstol Pablo, en su misiva a los Efesios, declara que nuestra contienda no es contra entidades de carne y hueso, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Esto implica que mientras Jesús nos extiende su llamado, diciendo: venid a mí, deseo caminar contigo, el adversario, en contraste, procura separarnos. Nuestra lucha no se libra contra lo tangible, sino contra aquel que anhela distanciarnos del Redentor. Mientras el Señor aspira a traernos, el maligno busca alejarnos. Por ello, Pablo nos brinda una orientación crucial, exhortando: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Tomad. ¿Y qué entraña tomar la armadura de la deidad? Es permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Es hallarse en Cristo. ¿Y qué implica estar en Cristo? Es transitar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Es construir sobre la roca. ¿Y qué representa edificar sobre la roca? Es asumir el yugo de Cristo. Y todo esto incluye también tomar el escudo de Cristo. ¿Y qué simboliza el escudo de Cristo? Ahora permitamos que Pablo nos ofrezca la respuesta. Él nos presenta 7 elementos fundamentales que componen la armadura de la divinidad, una especie de escudo espiritual. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí reside el primer componente. Son 7 en total. Los leeré para ustedes. 7, pero me detendré en 3, porque 4 de ellos son instrumentos de naturaleza divina y nuestra participación en ellos es pasiva, mientras que en los 3 restantes, nuestra intervención es activamente indispensable. Más adelante lo explicaré con mayor detalle. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el instrumento número 1, la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El instrumento número 2, la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este es el instrumento número 3, el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué significado tiene esto? No dispongo del tiempo suficiente para ahondar en ello, ya que me encuentro limitado por el cronómetro, pero esto implica salir, buscar a una persona y conducirla hacia Jesús. Implica salir, buscar a otra alma y acercarla al Salvador. Cuando realizo esta labor, estoy calzando mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quien dilucida esto con claridad es el profeta Isaías, al afirmar: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así pues, el instrumento número 1 es la verdad. El instrumento número 2 es la justicia.
El tercero es el apresto del Evangelio y la paz, es decir, conducir a una persona a los pies de Cristo. Tomad el escudo de la fe. Instrumento número 4, la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Continuemos. Y tomad el yelmo de la salvación. Instrumento número 5, la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Instrumento número 6, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Instrumento número 7, la oración. Allí están los 7 elementos. Procederé a separarlos en 2 categorías distintas. En la primera, incluiré la verdad, la justicia, la salvación y la fe. ¿Por qué esta clasificación? Porque son instrumentos de naturaleza divina, en los cuales nuestra participación es esencialmente pasiva. Únicamente podemos aceptarlos o rechazarlos, pero no tenemos la capacidad de alterar la verdad. La verdad es absoluta, pues emana de un Dios absoluto. En la actualidad, es común escuchar la aseveración de que la verdad es relativa, que cada individuo puede poseer su propia versión de ella. No, amados hermanos, la divinidad no es un ser fragmentado en pedazos. Dios es un ser absoluto. Y si la verdad proviene de Él, y Él es la verdad encarnada y un ser absoluto, entonces su verdad es, por definición, absoluta. No podemos modificarla. Podemos desear cambiarla, podemos manifestar rebeldía hacia ella, pero nuestra capacidad para alterarla es inexistente. En segundo lugar, la justicia. La sierva de Dios afirma que en el manto blanco de la justicia de Cristo no hay una sola hebra de participación humana. Para más enseñanzas inspiradoras, recuerda suscribirte a Alejandro Bullón hoy. El tercer instrumento es la salvación. No podemos realizar acción alguna para salvarnos. Cristo lo ha consumado todo. Nuestra única facultad es la de aceptarlo. El cuarto instrumento es la fe. No somos fabricantes de fe. Ningún ser humano puede producirla. La fe es un don divino, una gracia que Dios nos otorga cuando nos acercamos a Él con sinceridad de corazón. Por consiguiente, estos 4 instrumentos no los abordaré con gran extensión esta mañana. Sin embargo, en los 3 restantes, nuestra participación es de suma importancia. Es imprescindible. Me refiero al estudio diario de la palabra de Dios. Nadie puede escudriñar la Biblia por ti. Es una labor que debes realizar personalmente. La oración en todo tiempo, según la sierva del Señor, es la respiración del alma. La oración constante es vital. Tú debes orar. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Y en tercer lugar, salir y conducir a una persona a Cristo. Nadie puede realizar esta tarea por ti. Tú debes asumirla. El otro día alguien me comentó, no, pastor, yo no poseo el don. ¿Quién te ha hecho creer que salir y atraer a una persona a Cristo es una facultad especial? Queridos, en ocasiones, incluso nosotros, los pastores, podemos incurrir en error al disertar sobre los dones espirituales. La divinidad ha derramado en su congregación una diversidad de dones con el propósito de edificarla. Sin embargo, estas 3 actividades, el estudio diario de la palabra de Dios, la oración constante y el esfuerzo por llevar a alguien a Cristo, no constituyen dones espirituales en sí mismos. Son más bien necesidades básicas para la supervivencia espiritual. Es decir, o las practicas o tu espíritu perece. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. Digamos que me encuentro con alguien aquí. ¿Cuál es tu nombre?
Lo veo anémico, disculpa la crudeza de la ilustración. Delgado, pálido, con un semblante amarillento, reducido a piel y huesos. Y le inquiero, ¿pero por qué no comes? Y él me responde, pastor, es que no poseo el don. ¿Cómo que no posees la facultad de alimentarte? Comer no es una gracia especial, es una necesidad vital fundamental. Entonces, ¿de dónde extraes la noción de que el estudio de la Biblia, la oración o la evangelización son dones? Un don es, por ejemplo, impartir estudios bíblicos. Ahí sí se manifiesta la aptitud para la enseñanza. Pero el acto de ir, buscar a una persona, ganarse su afecto, mostrarse como un verdadero amigo, amarla con sinceridad y mediante el lazo del amor conducirla a Cristo, eso no es un don. Es una tarea que debes emprender y si no lo haces, tu existencia espiritual se marchitará. Ahora bien, las estadísticas son implacables, queridos. Siempre he sostenido que las cifras son tan inflexibles como la balanza o el espejo. Si padeces de sobrepeso o tienes propensión a engordar, como es mi caso, no te atrevas a subir a la balanza, porque el instrumento no te revelará lo que anhelas escuchar, sino la cruda verdad, por dolorosa que sea. Y si tu fisonomía no es precisamente agraciada, evita mirarte en el espejo, pues este no miente. Y si prefieres vivir en la bendita inocencia, nunca te enfrentes a las estadísticas, porque estas son despiadadas. Las cifras en los Estados Unidos, aunque no corresponden a Colombia, no deben variar significativamente y no son exclusivas de la Iglesia Adventista, sino que abarcan a todas las denominaciones cristianas. Para más contenido inspirador, no olvides suscribirte a Alejandro Bullón hoy. Y esas estadísticas revelan que un alarmante 90% de los cristianos nacerán, crecerán y fallecerán sin haber tenido la dicha de conducir a una sola persona a los pies de Cristo, jamás. Y esa es la desoladora realidad. La mayoría de nosotros, los creyentes, de algún modo oramos y estudiamos la Biblia a diario, algunos no todos los días cojeando, es cierto. Un día sí, 2 no, un día sí, 3 no, o únicamente los sábados. Pero de una u otra forma nos dedicamos al estudio de las Escrituras y a la plegaria. Sin embargo, las estadísticas indican que el 90% de ustedes, yo me excluyo de esta estadística porque ya he ganado a mi peluquera, ya la he conducido al bautismo, por lo tanto, he salido de esa categoría. Porque, aunque les resulte inverosímil, yo también me corto el cabello. Y hace ya muchos años, casi 25, llegué a Brasilia y acudí a una peluquería. Soy una persona muy metódica. Compro el pan en el mismo lugar, la fruta en el mismo establecimiento y me corto el cabello en el mismo sitio. Y en mi fuero interno, mientras ella me cortaba el cabello, no se lo dije a ella, sino que me lo dije a mí mismo. Tú no lo sabes, pero un día yo te bautizaré. Y me tomó casi 20 años lograrlo, porque para llevar a una persona a Cristo, una de las cosas fundamentales que debes hacer es, primero, demostrarle a esa persona que la amas genuinamente, que la respetas y que valoras sus convicciones hasta que ella llegue a la conclusión ineludible de que este es mi amigo. Y en este mundo, las personas solo siguen a aquellos en quienes confían y a quienes consideran sus amigos. Y ella te seguirá. Y un sábado por la tarde, entré a la iglesia, levanté la mano y toda la congregación se conmovió hasta las lágrimas al ver a mi peluquera. Dije, mira, hace muchos años yo lo declaré en mi corazón. Yo te bautizaré. Y el momento había llegado y cuando la sumergí en las aguas bautismales, la iglesia entera lloraba de emoción. ¿Y por qué realizo esto? En este instante estoy evangelizando a un caballero que conocí en un avión y lo hago a través de internet.
pues nunca más lo he vuelto a ver. La única ocasión en que nos encontramos fue allí. Se hallaba afligido, derramando lágrimas. Me confió que su madre había fallecido y que se dirigía a Brasilia para el sepelio. No sabía qué destino le aguardaba a su progenitora, si iría al infierno, al purgatorio, o si se reencarnaría. Le dije: es sencillo, y saqué mi Biblia, leí los pasajes bíblicos que esclarecen qué sucede con el ser humano al morir, y su rostro se iluminó. Nunca más lo volví a ver en persona, pero a través de la red lo estoy conduciendo a la fe, y mi anhelo es bautizarlo también en el futuro. Entonces, mi hermano, ¿por qué me dedico a esto? Porque antes de ser ministro, soy miembro de la comunidad de fe. Soy un creyente. Por lo tanto, tengo la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios cada día para nutrir mi propia alma, no con el único propósito de preparar sermones. Más tarde, sí, estudio la Biblia para componer mis prédicas. Tengo la obligación de orar constantemente por mí mismo y debo activamente buscar a otra alma, porque no puedo atribuirme el mérito de aquellas personas que asisten a la iglesia. ¿Qué hice yo por ellas? Nada. Esas estrellas son tuyas porque tú las trajiste. Yo solo te asistí en el proceso de tomar la decisión. Pero yo, como cristiano, debo salir a buscar individuos, y eso es lo que hago. Pero, ¿qué nos revelan las estadísticas? Que el 90% de los creyentes jamás ha conducido a una persona a los pies de Cristo. ¿Sabes? En el ámbito de la existencia terrenal es imperativo que te alimentes. Observa para nacer. ¿Qué debe hacer un ser? Vamos, madres. ¿Qué hace un infante para venir al mundo? ¿Qué acción emprende para nacer? El otro día una dama comentó: tiene que salir. No, querida. ¿Quién te ha dicho que el bebé emerge por sí mismo? El neonato no sale. Es impulsado hacia el exterior por el organismo materno. Él nunca se aventura por su propia voluntad. ¡Qué existencia tan idílica dentro del útero! Se dice que el refugio más seguro para el ser humano es el vientre materno. No sé si lo has advertido, pero cuando te sientes sumido en la tristeza, agobiado por un cúmulo de problemas, te retiras a tu habitación, te recuestas en la cama, anhelas llorar y te acurrucas. Y cuando te das cuenta, sin haberlo pensado conscientemente, te encuentras en posición fetal. ¿Y por qué? Porque tu inconsciente te remite a la época en que nadie podía infligirte sufrimiento, nadie podía alcanzarte. Era cuando residías en el vientre de tu progenitora. El infante en el útero no necesita alimentarse, ni beber, ni realizar acción alguna. La madre lo provee todo. Pero transcurridos los 9 meses, aunque no lo desee, debe abandonar esa plácida existencia y adentrarse en este mundo de miserias y aflicciones. Entonces, ¿qué hace el bebé para nacer? Nada. La madre lo realiza todo. Pero una vez que ha venido al mundo para alcanzar la madurez, ¿qué debe hacer? Ahí sí debe actuar, no para nacer, sino para desarrollarse. ¿Qué acción emprende el cristiano para nacer en Cristo? Nada. Pero para crecer es imperativo que actúe. El infante nace sin esfuerzo, pero para su crecimiento debe alimentarse. Si no consume alimentos, perece. ¿Recuerdan cuando tenían niños pequeños cómo los inducían a comer? Tomaban la cuchara. A ver, hijito, abre la boquita, que ahí viene el avioncito. Hoy en día la situación ha evolucionado, ¿verdad? Se toma el teléfono móvil, se le coloca un cuento animado y el pequeño, absorto en la pantalla, ingiere la comida sin siquiera percatarse de lo que consume. Cuando yo era niño no existía ni el teléfono, ni el avioncito, nada de eso. Mi madre tenía unas sandalias y solía quitárselas. No me gusta, ya. Ahora, ¿por qué mi madre adoptaba esa postura? ¿Acaso no me amaba? Todo lo contrario.
Me amaba profundamente y sabía que era vital que me alimentara, porque de lo contrario mi vida se extinguiría. ¿Cómo sería nuestra existencia espiritual si al llegar la noche exclamáramos: «¡Ay, estoy exhausto, no leeré la Biblia hoy, estoy demasiado fatigado»? ¿Cómo sería si la divinidad desplegara sus sandalias y nos exigiera el cumplimiento? Pero el Señor nos ha otorgado la prerrogativa de la libertad. Entonces decimos: estoy extenuado, mañana también estaré cansado, al día siguiente también. No obstante, para sintonizar una telenovela o una película, la fatiga desaparece. Pero para escudriñar las Escrituras, estoy exhausto. Te encuentras espiritualmente anémico porque no te nutres. La respiración es la oración. Debes respirar, inspirar profundamente. Para más conocimiento y crecimiento, te invitamos a suscribirte a Alejandro Bullón hoy. Y es imperativo que te movilices, porque hace 3 décadas, si avistabas a alguien corriendo por la calle, la suposición inmediata era que se trataba de un ladrón y se alertaba a la autoridad. Sin embargo, en la actualidad es un fenómeno cotidiano ver a la gente correr. ¿Por qué esta transformación? Porque es indispensable el movimiento, porque la actividad es la ley de la vida. La prueba irrefutable es que si inmovilizas un brazo con un yeso durante 8 días, al retirarlo, te resultará imposible moverlo. Entonces se requiere un año de fisioterapia dolorosa. ¿Por qué esta necesidad? Porque la movilidad es la esencia de la vida. Aquellos que superan los 35 años comprenderán mi siguiente ejemplo. Si emprendes un viaje de 2 horas en automóvil, al detener el vehículo e intentar estirar la pierna, ¿qué sucede? No responde de inmediato. Claro que finalmente se extiende. Y luego la otra. Pero presta atención a tus primeros pasos. Son titubeantes y luego, gradualmente, te adaptas y recuperas tu movilidad habitual. No obstante, en apenas 2 horas, tus extremidades experimentaron un inicio de parálisis. Porque el dinamismo es la esencia de la existencia. Y en la senda cristiana, querido amigo, la situación es idéntica. Es imperativo que te movilices en el ámbito espiritual. Pero, ¿en qué consiste este movimiento en la vida del espíritu? Significa salir, buscar a una persona, establecer un vínculo, amarla, demostrarle que te preocupas genuinamente por su bienestar. Así ella confiará en ti. Las personas solo siguen a aquellos a quienes consideran sus amigos. ¿Quiénes inducen a los jóvenes al consumo de estupefacientes? ¿Sus compañeros? ¿Y acaso el joven que se adentra en el mundo de las drogas ignora las consecuencias fatales de sus actos? Claro que lo sabe. ¿Y por qué se involucra? Por el amigo. Y un individuo no se acercaría a Cristo si lo llevaras por la fuerza. Si fuera su verdadero amigo, sin duda alguna vendría. Pero no dedicas tiempo a conquistar el corazón de las personas. Te presentas tocando la puerta de alguien, arremetiendo contra su fe, expresándote de forma despectiva. ¿Cómo entonces esperas un resultado positivo? Es imperativo que te movilices. Conduces a una persona a los pies de Cristo y luego buscas a otra y la atraes al Salvador. Observa cómo te estás moviendo, la traes. Y cuando el Mesías retorne, te hallarás ágil, listo para dar el salto olímpico, pues bien saben que Cristo no descenderá a la tierra. El apóstol Pablo declara que Él permanecerá en las alturas y nosotros ascenderemos para encontrarnos con Él. Para ese momento debes estar espiritualmente ágil, pero si nunca te has movilizado, si solo te dedicas a entonar cánticos con tu voz prodigiosa porque posees el don del canto,
pero no escudriñas la palabra, no te entregas a la oración, ni te esfuerzas por llevar a otra alma a Cristo, ¿cómo esperas crecer en la fe? Oh, amado, Dios te ama con un amor inefable. Permítanme relatarles una historia de esas increíbles que acontecen en la vida. Un día me encontraba en mi despacho en Río de Janeiro y mi secretaria me anunció: hay una joven aquí que desea conversar con usted. Le indiqué que la hiciera pasar. Era una joven de casi 2 metros de estatura, imponente, de una belleza singular, con un rostro hermoso y un cabello deslumbrante, una dama verdaderamente agraciada. Sin embargo, al saludarla, percibí una sensación extraña en mi interior. Luego, al sentarse frente a mi escritorio, comenzó a derramar lágrimas y me confesó: Pastor, lo primero que quiero que sepa es que yo no soy mujer, soy hombre. Y me narró una de las historias más conmovedoras y dramáticas que he escuchado en mi vida. Me dijo: Pastor, no soy feliz porque nací en un hogar cristiano. Mi padre era un anciano de la iglesia y a los 12 años me descubrió con otro muchacho. Casi me quita la vida a golpes y luego me echó de casa diciéndome: un sinvergüenza como tú no vivirá en esta casa de Dios. Si le cierras la puerta a un hijo, ¿quién se la abrirá? Tú eres el padre, tú eres la madre. Pero a veces la religión, no el cristianismo en sí, sino una religiosidad estrecha, obnubila la mente. Para seguir enriqueciendo tu fe, no olvides suscribirte a Alejandro Bullón hoy. ¿Saben? Llega un punto en que la vida de tu propio hijo parece carecer de importancia. Pobre muchacho, a los 12 años, ¿a dónde iría a vivir? Se encontró en la calle y existe un refrán que dice: aves del mismo plumaje se juntan. Y así se unió a personas que vivían en circunstancias similares a las suyas. Con el tiempo, comenzó a inyectarse hormonas y a someterse a otros tratamientos. A los 22 años, era una hermosa dama, pero en realidad era un hombre que ofrecía su cuerpo en las calles de Copacabana. Me mostró sus brazos, donde se veían las marcas de 3 intentos de quitarse la vida, y me dijo algo que me impactó: Pastor, yo sonrío, yo río. Le digo a todos que soy feliz, que esta es la vida que elegí, que esta es mi existencia. Pero cuando llega la noche, pastor, me postro en el suelo a llorar. No valgo nada, pastor, soy basura, estoy perdido. Le pregunté: ¿por qué viniste a conversar conmigo? Me respondió: Pastor, el otro día mi madre me envió un cassette. Era la época de los cassettes. Me dijo: hijo, escucha esto cuando puedas. Y una de esas noches en que me sentía completamente desorientado, sin rumbo, recordé el casete y lo reproduje. Era usted, pastor, predicando. Y cuando terminó su sermón, caí al suelo y levanté mis ojos al cielo exclamando: Señor, ¿hay perdón para mí? ¿Puedes restaurarme? Mira en qué me he convertido. ¿Puedes hacerme de nuevo? Al día siguiente llamé a mi madre en Sao Paulo y ella me dijo: mira, hijo, ese pastor reside en Río de Janeiro. Te conseguiré su dirección. Y por esa razón vine. Le dije: hijo, lo primero que deseo que sepas es que Dios te ama. Y él comenzó a llorar aún más, diciendo: pastor, por favor, no me diga que Dios me ama. Dígame que estoy perdido. Diga que iré al infierno. Dígame que no valgo. Expúlseme de aquí, écheme. Pero no me diga que Dios me ama. Oh, querido amigo, Dios te ama. Seas quien seas, vivas como vivas, Dios te ama. No estoy afirmando que Dios apruebe tu estilo de vida. No puede aprobarlo, porque te ama y te estás autodestruyendo con esa existencia. Pero a ti, como persona, te ama profundamente. Fue por ti que lo abandonó todo. Vino a esta tierra para morir en tu lugar. La historia es extensa. No la narraré por completo. Pero
La divinidad obró un milagro en la vida de este joven. Nunca más lo volví a ver. Años después, me encontraba predicando una noche en una iglesia en São Paulo y se me acercó un joven vestido con un elegante traje azul marino alto, con el porte de un ejecutivo, y me dijo: «Pastor, desearía conversar con usted. ¿Estás listo para desvelar los secretos que transformarán tu vida y te guiarán hacia una existencia plena? Este no es solo un video, es una llave maestra para desatar tu potencial espiritual. No te quedes al margen. Suscríbete ahora mismo a Alejandro Bullón. Hoy, para nunca perderte las revelaciones que cambiarán tu destino. Tu viaje hacia la plenitud comienza aquí».